Hoy es 22 de febrero del 2017 y vamos a estudiar Romanos capítulo 16. Romanos 16. Es el último de la serie. Bueno, verso 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ok. En el modelo bíblico de la iglesia es el genuino, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? En el modelo bíblico de la iglesia vamos a ver que aparecen una serie de ministerios o servicios, y entre ellos es el diaconado, los diáconos y las diaconisas. Y vemos aquí que en el verso 1 aparece una hermana que se llama Febe. Y esta hermana Febe es diaconisa en una iglesia, en una ciudad que se llamaba Cencrea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la función de los diáconos? Bíblicamente, ¿cuál será la función de los diáconos? ¿Cuál será? Sí. Ayudar, más que nada. Hay muchas cuestiones en las iglesias que hay que resolver, y los obispos, los pastores, no pueden resolver todo. Entonces los diáconos se ponen por imposición de manos, y solamente las personas que son dignas pueden ejercer el diaconado en la iglesia. La Biblia dice que antes de que alguien sea diácono, lo tienen que poner a prueba, ¿verdad? Entonces, si tú quieres servir a Dios en algo, primero tienes que ser obediente. Cuando tú no eres obediente y quieres servir a Dios, lo único que causas es un desastre, ¿verdad? Entonces la Biblia enseña que hay requisitos para ser pastor, hay requisitos para ser diácono, ¿verdad? Y vemos que muchas iglesias modernas no cumplen los requisitos para ser siervo de Dios. No lo cumplen. Qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es un requisito para ser pastor? ¿Se saben uno? Ser esposo de una sola mujer. No tener muchas esposas. ¿Y otro? Que someta a sus hijos Que sus hijos estén en el evangelio, en obediencia. Si no le puede predicar a sus propios hijos, ¿cómo puede cuidar a la iglesia? No se puede, ¿verdad? Bueno, entonces esta hermana que se llamaba Febe era diaconisa en una iglesia que se llamaba Cencrea. Qué interesante, ¿verdad? Verso 2: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces Febe, la diaconisa, lo más probable es que iba a viajar a algún lugar, y el apóstol Pablo quizá iba a viajar a Roma, porque la carta era para los romanos, y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma para que reciban a la hermana Febe. Entonces vemos cómo en el Nuevo Testamento, hace 2000 años, si tú querías ir a otra iglesia, tu iglesia, que había iglesias en las casas también, tu iglesia escribía una carta de recomendación para que te recibieran en la otra iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Si tú un día quieres ir a otra ciudad y quieres ir en regla,
a las cosas derechas delante de Dios, tú al pastor, en este caso a mí, tú me pides una carta, yo te escribo una carta, sí, es un hermano, es una hermana de buen testimonio, muy servicial, por favor recíbala, le va a ser de gran ayuda allá en la iglesia. Así se hacían las cosas en el Nuevo Testamento, por cartas de recomendación. Cuando no había cartas de recomendación, no se recibía tanto a la gente. Por eso hoy en día tenemos a tanto predicador que predica serie de tonterías, o tanta gente descarriada que se quiere subir al ministerio ya, que quiere tocar en la alabanza, que quiere andar ya predicar, y no tiene buen testimonio, solamente va haciendo desastre en desastre. Y para eso es las cartas de recomendación, para que la iglesia sepa que hay otra iglesia que sabe que esa persona tiene buen testimonio o no tiene buen testimonio, ¿verdad? Qué interesante. Si eso se hiciera actualmente, las recomendaciones intercongregacionales, no había tanto desastre en predicadores ambulantes que van y roban, ¿verdad? Pero bueno, eso era el modelo bíblico. El apóstol Pablo escribió una carta para que la aceptaran, para que la recibieran, ¿verdad? Qué interesante. Y dice que la ayudéis en cualquier cosa que necesiten. Por ejemplo, si tú sientes en tu corazón que Dios te envía a Chihuahua a predicar, tú ya duraste varios años aquí, recibiste el discipulado, creciste en el Señor, maduraste, y tú sientes un llamado fuerte para ir a Chihuahua o a China, depende de tu fe. De parte de Dios tú sientes ese llamado, Dios te habló en sueños y tú quieres llevar el evangelio allá, y tú vienes conmigo y me dices, yo siento un llamado de parte de Dios para ir a tal lugar. Yo te hago una carta para que te ayuden en otra iglesia allá, para que tú empieces a trabajar para Dios. Así era en la Biblia. Ya no lo es así, pero puede ser, es lo más sano. No es un requisito que tenga que ser así, pero es lo más sano. Qué interesante, ¿verdad? Dice aquí la palabra, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. Ayudó al mismo apóstol Pablo. Entonces era una recomendación del mismo apóstol Pablo. Es interesante que nos detengamos aquí, porque aquí vemos cuál es la función de la mujer en la iglesia. La Biblia enseña que la mujer no le puede predicar a los varones. Eso dice la Biblia. El apóstol Pablo lo enseñó en por lo menos 2 iglesias diferentes. En Éfeso y en Corinto. La mujer no puede enseñorearse del varón. Una mujer no puede ser pastora de un hombre, jefe de familia. Eso no se puede. Como dice el dicho, niños con niños y niñas con niñas, ¿verdad? Sería un desastre. Hay iglesias donde hay una pastora, entre comillas. Imagínense cómo están los hombres. Eso nos habla de un liderazgo corrompido, antibíblico. La Biblia dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Quiere decir que la mujer nunca puede predicar? No, la Biblia dice que sí puede predicar, pero especifica a qué puede predicar. La Biblia enseña que la mujer puede predicar a otras mujeres, por supuesto, y a los niños. Pero una mujer no puede ser autoridad de un varón. Nunca ha sido así en la Biblia y nunca lo será. Pero en estos tiempos de apostasía, sí vemos lugares donde una mujer es pastor, entre comillas, de varones. Eso nos habla de que hay cuestiones que están muy mal. Peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí puede hacer la mujer en la iglesia? Bueno, la mujer puede evangelizar. Evangelizar no es predicarle a los varones. Y de preferencia, predicarle a las mujeres, ¿verdad? Si tú eres mujer, no te vas a andar yendo a predicarle a los hombres. De vez en cuando lo tienes que hacer por necesidad, porque quizá nadie más le predique, pero tú te vas a abocar a las mujeres, por sabiduría, por prudencia, ¿verdad? Los hombres, yo también predicarle a los hombres de preferencia,
Alguna que otra vez voy a evangelizar a una mujer en la calle, alguna que otra vez si eres mujer vas a evangelizar a un hombre en la calle. No tiene nada de malo, estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, y los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿verdad? Ahora, esta diaconisa iba a otra iglesia a ejercer un servicio. ¿Cuál es ese servicio? En las iglesias hay muchas cosas que hacer. Visitar a los enfermos, atender tal asunto, atender el otro asunto. Los diáconos ayudan y fortalecen la iglesia. Una iglesia grande sin diáconos es imposible, es imposible. Las iglesias necesitan manitas para echarle a andar. Entonces, en este capítulo 16 de Romanos vamos a ver el orden bíblico de muchas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Y dice también el verso 3, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Priscila y Aquila no eran diáconos, eran colaboradores. Diácono es un ministerio que se recibe por imposición de manos. Fue fiel, es servicial, es una persona digna de que se le dé honra en la iglesia, y se le honra a esa persona con imposición de manos, entregándole un ministerio en la iglesia. Pero hay personas que no son diáconos, pero trabajan también, son colaboradores. ¿Sí? Muchas veces los diáconos se pueden convertir en pastores más adelante. Siervos de Dios, también los colaboradores. Dios puede de repente, cuando ya estás listo, ya eres maduro, ya creciste en Cristo, Dios dice, ya es tiempo, y te muestra un plan bonito que tiene para ti. No hay edad. Moisés empezó a los 80. No hay edad. Levanten la fe. Qué interesante, ¿verdad? Priscila y Aquila, lo más probable, por las evidencias y pruebas bíblicas que tenemos, es que se convirtieron en pastores, eran un matrimonio. Qué interesante, ¿verdad? Verso 4. Que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. A Priscila y Aquila los corrieron de Roma por ser judíos. Y Pablo se juntó con ellos porque Pablo hacía tiendas para vivir, tiendas de campaña. Y le ayudaron a Pablo en tiempos difíciles. Y Pablo escribe ahí que expusieron su vida por mí. Qué interesante, ¿verdad? Esa buena obra que hicieron ayudando al apóstol fue de tal magnitud que quedó plasmado en el Nuevo Testamento para toda la eternidad. Eso a mí me habla de que todo lo que nosotros hagamos para Dios va a ser recordado para siempre. Cada vez que tú te metas a tu cuarto a orar y leer la Biblia, eso va a ser recordado para siempre delante de Dios. Cada vez que tú prediques a alguien, eso va a ser recordado para siempre delante de Dios. Cada vez que tú te arrepientas, te limpies o hagas algo que a Dios le guste, eso va a ser recordado por toda la eternidad. Recuerda, los ángeles te están viendo. No solamente Dios, los ángeles te están viendo. Y la Biblia dice que los ángeles aprenden de lo que Jesús hace con su iglesia. Eso dice la Biblia. Los ángeles te están aprendiendo. Ven la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y cuando pecas, no solo Dios te está viendo, sus ángeles también te están viendo. Hay una nube de testigos que nosotros no podemos ver, pero que ellos sí nos pueden ver. Y Priscila y Aquila nunca se imaginaron que lo que hicieron para Dios quedaría plasmado en toda la eternidad. Y millones leerían lo que ellos hicieron por el apóstol. Ellos nunca se imaginaron tal magnitud. Expusieron sus vidas. Recordemos que el apóstol Pablo lo perseguían casi en todas las ciudades. Y tú, darle hospedaje a un apóstol involucraba
que también se pudieran meter a tu casa a matarte. Los apóstoles eran aborrecidos. Los apóstoles no eran como los falsos apóstoles modernos. Y digo falsos porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que Pablo era el último apóstol. Eso dice 1 Corintios 15. Los apóstoles eran perseguidos. Los apóstoles eran aborrecidos. Los apóstoles, a Pablo lo latiguearon, lo apedrearon, le dieron varazos, a cada rato lo perseguían para matarlo. Y ellos, Priscila y Aquila, expusieron sus vidas. Eso era recibir en tu casa a un apóstol. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cualquiera que dé, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos, porque es mi discípulo, les digo que no perderá su recompensa. Qué interesante, ¿verdad? Vemos cómo en esta carta Pablo a varias personas les reconoce que lo ayudaron. ¿Quién envió a Pablo? ¿Quién lo envió? Dios lo envió. Cuando alguien le ayudaba a Pablo, ¿a quién le estaba ayudando? A Dios. Cuando alguien ayudó y hospedó al apóstol, ¿a quién se lo estaba haciendo? A Jesús. Jesús dijo: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Qué interesante. A mí el capítulo 16 de Romanos me recuerda que todo lo que hagamos para Jesús tendrá recompensa eterna y será recordado delante de Dios. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Cuántas personas han visto lo que hizo Priscila y Aquila y lo que hizo Febe? Millones, millones. Jesús habló de la mujer que le vació el perfume, ¿se acuerdan? Dijo: lo que esta mujer hizo, se predicará, se anunciará en el Evangelio, será recordado para memoria de ella. Entonces, este es un capítulo muy bonito que nos recuerda que nada de lo que hagamos para Jesús es en vano. Quizá no viste un resultado grande, predicaste mucho tiempo y casi nadie te hizo caso. Hiciste algo para Dios y parece que no viste fruto. No te preocupes. Recuerda que nuestra recompensa es en los cielos. Te conviene que no sea aquí en la tierra. Te conviene que sea en los cielos. Porque en los cielos es eterna, en la tierra es temporal. Te conviene sufrir, te conviene batallar, te conviene luchar, porque tu recompensa es en los cielos. ¿Verdad? Amén. Interesante. Verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Había iglesias en las casas. Entonces, iglesia no es un edificio religioso, ¿no? Una casa, y ahí había una iglesia, y Dios la consideraba iglesia. El término célula no existe en la Biblia. El término célula es un término pagano que metió César Castellanos con el G12, y ellos lo introdujeron por el Opus Dei de la Gran Ramera, el catolicismo romano. Pero cuando un grupo de creyentes se reúne en una casa y son verdaderos creyentes en Cristo, en la sana doctrina, obedeciendo a Dios en su palabra, Dios los considera iglesia, eclesia en griego. Es una palabra que se parece mucho a embajada. Es como una embajada del reino de los cielos en la tierra. Ahora, mi pregunta es: ¿cuántas personas tienen que estar reunidas para que se considere iglesia? Dos. A partir de 2
Dios ya la considera iglesia. Impresionante. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hay iglesias en casas. Voy a derribar hoy un argumento falso de muchos pseudo pastores que dicen que tú necesitas una cobertura espiritual. Sujétate a mi cobertura espiritual apostoloca, dicen. Apostoloca porque son falsos apóstoles. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña a sujetarse. Sujetaos a vuestros pastores. Pero la Biblia no enseña a cobijarse. Cobertura es para cobijarse, es diferente. Isaías 30, verso 1, dice: ¡ay de los que se cobijan con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Quiero que veas la diferencia. Nuestra cubierta, nuestra única cobertura, no es tu pastor. Tu cobertura es el Espíritu Santo. Yo no puedo ser tu cobertura. La Biblia enseña que nos debemos de sujetar a los pastores y a las autoridades en la iglesia, mas no cobijarnos. Es diferente. La sujeción es por humildad, es por amor, es porque a Dios le agrada. La cobertura es poner tu esperanza en que ellos te van a cuidar, te van a cubrir de todas las tribulaciones, de los problemas, de las aflicciones, y eso no es verdad. ¿Para qué es una cobija? Para taparte del frío. ¿Un pastor te puede proteger de males espirituales? No. Lo único que te puede proteger de peligros espirituales es la sangre de Jesús, es el Espíritu Santo. Por eso, toda persona que te diga que tú necesitas una cobertura espiritual de tal pastor es falso. Los apóstoles nunca enseñaron a cubrirse con una cobertura espiritual de hombres. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y el que pone por carne su brazo. Dice maldito. Es diferente. La Biblia nos enseña a sujetarnos, a humillarnos, pero no a cobijarnos con cubierta que no sea de su Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces, esta iglesia que estaba en la casa de ellos, de Priscila y Aquila, en su casa había una iglesia. ¿Ellos tenían cobertura apostólica? No, eso no existe. La única cubierta es la del Espíritu Santo. ¿Quieres la cobertura del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Quieres la cobertura del Espíritu Santo? Sí. ¿Sí la quieres? ¿Cómo la puedo recibir? Es la pregunta. ¿Cómo se recibe la cobertura del Espíritu Santo? ¿Alguien inteligente que me pueda decir? Pidiéndosela a Dios. Orando. Obedeciendo. Si tú no le obedeces a Dios, no esperas que te proteja. Porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De los que qué? De los que le temen. De los que tienen miedo a romper sus mandamientos. A esos son a los que los cuida. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Quiero cuidarlos de eso. No hay coberturas humanas. Solo hay una cobertura eficaz. Es la del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te cuida mientras seas obediente a su palabra. La Biblia dice que podemos aportillar el vallado. ¿Qué significa aportillar el vallado? Hacerle un hoyo al vallado. ¿Qué le pasa a una cerca que tú le haces un hoyo? ¿Te va a cuidar de los ladrones? Si tú pecas
le abres la puerta al diablo. Y el diablo no te puede tocar mientras estés obedeciendo a Jesús. Pero vete a la droga, vete al alcohol, vete al adulterio, vete al pecado sexual y el diablo te hace trizas y Dios no te va a cuidar. Y hay gente que se queja, ¿dónde estaba Dios? Más bien, ¿dónde estabas tú? Aportillaste el vallado, se metió una serpiente, te mordió, no le eches la culpa a nadie más que a ti, porque el que hizo un hoyo en el vallado fuiste tú. Qué interesante, ¿verdad? Lo que te cuida es obedecer a Jesús, no obedecer a un hombre o sujetarte a un hombre. Es bíblico sujetarse. A Dios no le agrada que no nos sujetemos, le agrada que seamos humildes. ¿Y qué es sujetarse? Sujetarse es obedecer. Obediencia a todo lo que sea escritural. Si yo algún día te predico algo que no esté en la Biblia, no me hagas caso. Pero si sí te predico algo que está en la Biblia, es tu obligación. Porque si no lo haces, es tu alma. ¿Verdad? Les platico una anécdota. Yo tenía un amigo albañil. Se llamaba Dagoberto. Yo tuve un sueño muy feo una noche. Yo vi unas puertas de cristal que estaban cerradas. Y adentro del cuarto, en un cuarto de cristal, había muchos leones. Nosotros sabíamos que había leones ahí porque podíamos verlos a través de las puertas de cristal. Pero yo vi que alguien abrió la puerta de cristal y se metió con los leones y lo mataron. Ese día yo desperté, mi amigo Dagoberto era diácono de una iglesia, estaba reparando un tejabán, se cayó, se golpeó la cabeza, lo subieron a la ambulancia chocó y se murió Dagoberto, mi amigo. Mi esposa vio cómo se murió. Dios me avisó en sueños, abrió puertas, yo no lo puedo cuidar. ¿Qué hizo? No sé. Eso sí no me incumbe. Lo único que sí sé es que Dios usó esa experiencia para enseñarme a mí que no debes abrir puertas porque hay leones y te matan. Ese día murió. ¿Qué hizo? No sé, ni quiero investigar. La protección de Dios está sobre tu vida mientras obedezcas. Desobedeces y Dios retira su protección. Si tú te sales de una iglesia, la protección de Dios no se va a ir de tu vida. Pero si tú desobedeces a Dios, la protección de Dios se va a ir de tu vida. Tú te puedes ir de aquí a otra iglesia, la que tú quieras. No pasa nada. Es mentira eso de que muchos pastores dicen, si te vas de aquí te vas a entrar en maldición. No es cierto. Entras en maldición solamente cuando desobedeces a Dios, el Evangelio. Mientras le obedezcas, estás seguro. Los pastores no tienen el monopolio de la protección de Dios. Yo no controlo a los ángeles de Dios. Yo no los controlo. La Biblia dice que los ángeles de Dios obedecen su palabra y son ministros, llamas de fuego, que están puestos para ayudar a los que son herederos de la salvación. Ejecutan su palabra, poderosos en fortaleza, hacen su voluntad. Los ángeles no hacen la voluntad de los pastores. Yo he visto gente insensata que le da órdenes a los ángeles. Ángel, haz esto, ángel, haz lo otro. Yo lo he visto. Eso es horrible y está muy mal. La carta de Judas enseña que no debes de blasfemar de potestades superiores. Todo esto te lo enseño para que tú me entiendas que puede haber una iglesia en una casa. Si tú te sales de una iglesia por rebeldía, no te estás saliendo con la bendición de Dios. Mucha gente se sale de iglesias y pone su propia iglesia en su casa. Eso está bien cuando es Dios el que te dijo. Pero si tú lo hiciste por tus propios pantalones, te saliste
de la iglesia y tú pusiste tu propia iglesia, entre comillas, ahí Dios no te va a bendecir. No es voluntad de Dios. ¿Te fuiste con maldición? Pues no precisamente con maldición. Sí te fuiste en pecado, pero no con maldición. Porque el pecado de división, el pecado de rebeldía. Algo me hicieron, me voy. Si tú quieres servir a Cristo y abrir una obra en tu casa, vete con la bendición de Dios para que te vaya bien. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos puntos los tenemos que tocar. Si tú un día dices, yo quiero abrir una obra en mi casa, gloria a Dios, pero vete con bendición. Vete estando que el pastor te diga, ya estás maduro, ya puedes ir. No te van a detener porque Dios quiere que su iglesia crezca. ¿Cuántos problemas no hay hoy en día por eso? No, debemos cuidar el vínculo de la paz, la unión del Espíritu, como dice la carta de Efesios. ¿Se acuerdan? Somos un solo cuerpo en Cristo. Cuidemos el vínculo del Espíritu, el vínculo de la paz en el Espíritu. Bueno, dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La primera persona que se convirtió para Cristo en Acaya, ¿quién fue? Epeneto. Así como nosotros vemos esas personas que fueron personas reales, esas personas existieron, así también nosotros, todo lo que hagamos para Dios está escrito en los cielos. Epeneto fue registrado para toda la eternidad como la primera persona que se convirtió a Cristo en Acaya. ¿Quién habrá sido la primera persona que se convirtió a Cristo en México? ¿Quién habrá sido la primera persona que se convirtió a Cristo en Sonora? ¿Quién habrá sido la primera persona que se convirtió a Cristo en esta ciudad? No lo sé. Dios sí lo sabe. Quiero que tú tomes este capítulo como una evidencia de que todo está registrado en los cielos. Qué precioso, ¿verdad? Verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Quiero que vean todos esos nombres, cómo el apóstol Pablo los está reconociendo. Todo lo que hagas para Jesús tendrá recompensa, será reconocido delante de Dios. Aún un vaso de agua a uno de sus discípulos, aún un pequeño vaso de agua. Yo me acuerdo que cuando yo venía aquí no había bardas, no había piso, era pura tierra. Yo venía aquí en el sol, en verano, a esperar a los camiones que traían la tierra. Y gente me dio agua. Eso tampoco será olvidado delante de Dios. Todo lo que hagas, Dios lo va a recordar y lo va a recompensar. Qué precioso, ¿verdad? Dice aquí, verso 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. No solo Silas estuvo en la cárcel con Pablo, también estuvieron Andrónico y Junias. La próxima vez, si te pregunto, a ver, ¿quién sabe quién es Andrónico en la Biblia? ¿Quién es? Tú ya me vas a saber decir. Andrónico fue un compañero de cárcel de Pablo. Te aseguro que si te hubiera preguntado quién es Andrónico, hace ratito no sabrías. Estamos creciendo en el conocimiento bíblico, ¿verdad? Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias se convirtieron antes que Pablo. Tal vez Pablo los persiguió. Qué interesante. ¿Tú sabías eso? ¿Que Pablo tenía parientes que eran cristianos antes que él? Pablo tenía una hermana y Pablo tenía un sobrino. Qué precioso, ¿verdad? Dice aquí, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Sabías tú que estamos en un examen? ¿Sabías tú que nos van a hacer un examen?
Cada día tú pasas el examen, ¿sabías? Hay días que los repruebas y días que los apruebas. Y solo hay una forma de pasar el examen de Dios. ¿Cuál es? Estando en Cristo. Estando, obviamente, obedeciendo. Si tú quieres pasar el examen de Dios, que Dios apruebe tu vida y te deje entrar al cielo, porque si no pasas el examen, no te dejan entrar al cielo. A la escuela, si no sacas más de 7, creo que no te dejan entrar. Si sacas 6 para abajo, te corren, de algunas. ¿Verdad? Hay que estudiar, porque si no, no te dejan pasar. ¿Cuánto más el examen de exámenes? La eternidad de tu alma. Si no estudias, si no te preparas, pues no agarras un buen trabajo, no te dejan entrar a la escuela, terminas pues con un oficio muy mal pagado, si no te preparas. Pero si no te preparas para el cielo, ¿qué pierdes? Tu alma. Y esta clase debería estar llena de personas, pero no está llena porque así, por la misma razón por la que una persona no estudia matemáticas y reprueba el examen, flojera, por la misma razón por la que una persona no se prepara espiritualmente y luego no piense que lo dejan entrar al cielo así. Qué interesante, ¿verdad? Pero este hermano que está aquí en la Biblia era aprobado en Cristo. ¿Cuánta calificación tienes que sacar para que te dejen entrar al cielo? ¿7? ¿8? 10. Si no sacas 10 en santidad, si no sacas 10 en obediencia, no te dejan entrar al cielo. Y el único que sacó 10, ¿quién fue? Jesús. La Biblia dice que él nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Nosotros no sacamos ni 5. En este examen nosotros sacamos menos 50. Menos 50. Y 50 porque no hay cuenta de nuestros pecados. Lo reprobamos y lo reprobamos ese examen. Pero cuando tú vienes a Jesús y le entregas tu vida, te arrepientes y crees en Él, la justicia de Dios gratuita por gracia se te imputa a ti. Y eres perdonado, eres salvo y entras al cielo como santo. No te lo mereces, no me lo merezco. No lo puedes comprar, ni yo tampoco. Se recibe por la fe. Por eso la Biblia le llama a Apeles, aprobado en Cristo. Y eso es lo que venimos a aprender en la iglesia. Que solo hay una forma, de pasar el examen que Dios nos va a hacer. Porque todos van a ir a un juicio final. Todos. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y si tú dices, yo soy bueno, Dios sí me va a dejar entrar al cielo, créeme que te van a refundir en el infierno. Porque estás confiando en tu propia justicia. Deberías de decir, yo creo que sí me dejan entrar al cielo porque Jesús es bueno y Él pagó por mí. Es diferente. Si tú respondes, sí me dejan entrar al cielo porque soy bueno, al infierno vas de cabeza. Porque no eres bueno, eres malo. Todos pecaron, dice la Escritura. Pero si tú dices, Cristo es bueno, yo entro al cielo por Cristo. Porque estoy muerto con Cristo, resucitado con Él, y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Fue unido con Cristo en el bautismo, en su muerte y en su resurrección. Aprobado en Cristo, pasas el examen. Pero si no estás así, no te dejan entrar al cielo, aunque tu abuelita, tu prima, tu tía y María estén en el cielo, no te deja entrar Dios, porque Dios no deja entrar por influencias. Si no pasas el examen, no te dejan entrar al cielo. Al cielo no se entra por influencias. Pedro está en el cielo, Pablo está en el cielo, María, la mamá de Jesús, está en el cielo. Pero si tú no pasas el examen, que es el nuevo nacimiento, la conversión, el bautismo del Espíritu Santo, si tú no pasas el examen en Cristo, no te dejan entrar. Sí, es cierto, Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves, que todo lo que atara en la tierra sería atado en los cielos, ¿sí? Pero la Biblia enseña que nadie entra al cielo si no está escrito en el libro de la vida. Y el que deja entrar al cielo no es Pedro, es Jesús. Qué interesante.
aprobado en Cristo. Aquí hay muchas cosas que nos enseñan cómo hay gente que no está aprobada en Cristo y gente que sí está aprobada en Cristo. Todos creen que están en Cristo, pero hay gente aprobada y gente reprobada. El apóstol Pablo enseña que hay gente reprobada en la fe. Dice, soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo me congrego, soy cristiano, pero Dios los ve reprobados y se mueren, se van al infierno. Hay que vivir dignamente del Evangelio, si no, no te dejan entrar al cielo. Y si quieres arriesgarte a morir reprobado, créeme que para ese error no hay solución. Morir sin Cristo o morir reprobado es el peor error que alguien jamás pueda cometer y no tiene solución. Te puedes equivocar con quien te casas. Te puedes equivocar qué carrera estudiar o qué no estudiar. Te puedes equivocar en cometer este error o cometer el otro error, meter la pata. Pero no te puedes equivocar en rechazar el Evangelio. Si te equivocas ahí, lo vas a lamentar por toda la eternidad en el fuego que no se apaga y en los gusanos que no mueren. Y aquí no hay purgatorio, no hay extraordinario. Más vale ser aprobados en Cristo, ¿verdad? Qué bonito. Continuemos. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Se fijan? Hay gente que ha trabajado y hay gente que ha trabajado mucho. En el cielo te van a reconocer conforme a lo que hiciste y te van a pagar conforme a tus obras. ¿Verdad? No te van a recompensar igual que a todos en el cielo. Si trabajas mucho para Jesús, mucho te darán. Si trabajaste poco, poco te darán. Qué interesante, ¿verdad? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a mía. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Quién es Rufo? Es hermano de Pablo. ¿No? ¿Quién es Rufo? Muchos creen que Rufo, ahí hay una concordancia de Marcos 15:21. Me gustaría que alguien leyera Marcos 15:21 y después de leer ese versículo, que alguien me diga quién probablemente fue Rufo. Marcos 15:21. Está interesante hoy, ¿verdad? A ver, acá. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ok. Lo voy a volver a leer yo. Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Quién era Rufo? Lo más probable es que Rufo era el hijo del que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Cargó la cruz, ¿verdad? El hijo. A su madre y mía. Obviamente le voy a decir mía también, porque eso que hizo su papá fue algo precioso. Ayudarle a Jesús en su momento de mayor agonía. El padre de ellos. Ajá. Qué interesante, ¿verdad? Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Era toda la iglesia, lo estaba saludando a todos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me considere santo bíblicamente?
¿Qué tengo que hacer para que Dios me considere santo? Solo hay una cosa que la Biblia dice que tienes que hacer para que Dios te considere santo, y no es hacer obras buenas. Aunque le parezca una locura a los católicos, la Biblia enseña que para que Dios, el Dios del cielo, te considere santo, tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y no es obras buenas. ¿Qué crees que tengas que hacer para que cuando tú llegues al cielo Dios te diga, puedes entrar, tú eres santo? Exacto, lavado con la sangre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, tiene el requisito para ser santo, y no es que te canonicen. Ahí va, vamos a leerla. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan, esa es la palabra clave, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo voy a volver a leer más rápido. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Las pinturas, las estatuas y los pedazos de yeso a los que le dicen santos, no son santos. Eso es una farsa. Santo no es el que canoniza la gran ramera. Santo es el que invoca el nombre de Jesucristo. Cuando tú llegues al cielo, si perseveras en el Evangelio, cuando tú llegues al cielo, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los santos, entre comillas, santo santa santo el otro, santa la otra, que fueron personas reales, van a estar en el infierno. Y vas a ver que gente que eran narcotraficantes, eran borrachos, eran violadores, eran ladrones, se arrepintieron, invocaron el nombre de Jesús, esos sí son santos. Porque santo no es el que el hombre dice que es santo. Santo es el que Dios dice que es santo. ¿Quieres ser santo? Invoca el nombre de Jesucristo. Lávate en su sangre, porque su sangre santifica al pecador. Entonces ya puedes tirar a la basura todas las estatuas, todas las pinturas y los yesos. Son falsos. No te pueden salvar, ni te pueden ayudar. ¿Pueden hacer milagros? Sí, pero son milagros que vienen de los demonios y siempre te van a cobrar la cuenta. Entonces, si tú ya invocaste a Cristo, tú eres santo. Si te mueres y no eres santo, no te dejan entrar al cielo. Nadie, escúchenme bien, nadie que no sea santo lo van a dejar entrar al cielo, lo van a echar para afuera. El día que tú te mueres, si tú te plantas en las puertas de la Nueva Jerusalén, déjenme pasar, pues no eres santo, no puedes entrar. Ese es el requisito para ser salvo, ser santo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios dice, sed santos como yo soy santo. A ese nivel nos quiere Dios. Limpios, sin mancha, sin arruga, perfectos. Obviamente su Espíritu Santo lo va haciendo dentro de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí me entienden la diferencia entre el verdadero santo bíblico y el falso santo moderno, humano, carnal? Bueno, continuamos. Verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
¿Qué es eso de ósculo? ¿Qué es un ósculo? Ósculo es beso. Salúdense con beso santo. ¿Qué es eso? Bueno, muchos creen que el ósculo santo es una forma de demostrar amor, pero con respeto. Cuando yo estuve en Europa, a mí me sorprendió mucho que en Europa se dan doble beso. También los hombres, en un cachete y en el otro. ¿Han visto? Y yo me quitaba, ¿cómo que me quiere dar un beso? Quítate. Acá no estamos acostumbrados. Pero en Europa sí, hasta los hombres se dan doble beso. En el cachete. Y en la iglesia debía ser un ósculo santo, con santidad, con respeto, pero con amor, porque es mi hermano. Salúdense con ósculo santo. Es una orden apostólica. Pero muchos llegan a la iglesia, no les importa cómo se sienten las otras personas, no les importa cómo están, ellos solamente vienen a escuchar, se paran y se van. ¿Y los demás? Déjame decirte que somos hermanos. Y yo no conozco a nadie que vaya a la casa de su mamá y estén sus hermanos y no los salude. Yo no conozco a nadie que yo, si voy a mi casa, saludo a mi hermana. Si no está, voy y la busco en el cuarto donde esté y la voy y la saludo. Hay gente que entra a las iglesias sin amor, no les interesan las personas, no las saluda, solamente vienen a escuchar y se van. Entonces no eres de la familia. Los que son de la familia se preocupan por la familia, ¿no? Ósculo santo. Qué interesante, ¿verdad? Aquí no vamos a darnos el beso doble, ¿verdad? Pero por lo menos sí nos vamos a interesar. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Algo preciosísimo del Nuevo Testamento, pero de la etapa apostólica. No había tanta apostasía como hay hoy en día. Hoy en día yo podría decir que 90 de cada 100 iglesias son apóstatas. Yo lo podría decir. 90 de cada 100 iglesias son apóstatas y herejes. La mayoría de las iglesias modernas están leudadas con falsa doctrina. La mayoría, no todas, hay muchas que sí son siervos de Dios, pero la mayoría están corrompidas. Unos se fueron por el amor al dinero, otros se fueron predicando herejías como el G12, los encuentros, las células, el posencuentro, el esto y lo otro. Otros se fueron por el salvo siempre salvo, que dicen que la salvación no se pierde. Total, un desastre. ¿Por qué desastre? Porque se salieron de la Escritura, la Biblia está muy clara. Eso es todo. Se salieron de la Biblia y dejaron de orar. Esa es la raíz. Dejaron de orar y dejaron de escudriñar la Escritura, se secaron y se murieron. Pero en el Nuevo Testamento, en la etapa apostólica, estaba muy limpio, muy limpio. Al falso apóstol lo detectaban así y lo sacaban para afuera. Pedían cartas de recomendación. A ver, ¿de dónde vienes? ¿Quieres servir? A ver, ¿quién te mandó? ¿Qué testimonio tienes? Era una iglesia muy celosa. Era una iglesia santa. Todas las mujeres en la iglesia apostólica usaban velo. Lo digo porque la Biblia lo enseña. Salud. Dice, estas cosas os escribo como mandamientos del Señor. Si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra costumbre. Eso dice el apóstol Pablo, hablando del velo en la mujer. Hay registros arqueológicos que así era. Había orden en la iglesia, había dones. Era una iglesia santa, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia de amor, era una iglesia limpia, era una iglesia responsable. No había mucho pecado, de repente uno que otro sí. Pero rápido identificaban a los lobos y va para afuera. Y ahorita no, ahorita las iglesias están llenas de lobos. Se leudó la masa tal cual lo enseñó el Señor Jesucristo, que la masa se iba a leudar, que los pájaros iban a llenar las ramas. Sucedió así. Jesús enseñó que la parábola de la semilla de mostaza, que iba a ser el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se siembra, que es un arbusto que crece
como árbol y las aves anidan en sus ramas. Bueno, déjame decirte que la mostaza no es un árbol, es un arbusto. Si Jesús enseña que se hizo árbol, significa un crecimiento anormal. Y si se llena de pájaros las ramas, peor aún, porque el pájaro simboliza a Satanás, es el que se come las semillas en la parábola del sembrador. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Es una serie de parábolas que dicen lo mismo. ¿Levadura? ¿Pájaros en las ramas? ¿Crecimiento anormal? El Señor Jesucristo está enseñando la gran y grave apostasía que ocurriría en el fin de los tiempos antes de su regreso. La Biblia lo dice en Tesalonicenses, que Jesús no vendría sin que antes se manifestase la apostasía y apareciera el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, para la segunda venida más, no para el arrebatamiento. Pero bueno, la iglesia era sana, era una iglesia limpia. Entonces, esto lo estamos estudiando para nosotros regresar al modelo bíblico. Si tú regresas al modelo bíblico, tienes garantía de que esa es la voluntad de Dios. Si tú te sales del modelo bíblico, te sales de la voluntad de Dios. Y hoy en día hay un desastre total. Que en algunas ciudades no hay iglesias sanas. Y es mejor congregarse en su casa. Pero este tiempo era tiempo hermoso. Pero no se preocupen, Jesús viene pronto y va a regresar a enderezar las cosas. No va a quedarse así esto para siempre, ¿verdad? Muchos dicen, ¿cómo nos gustaría que fuera como en los días de Ananías y Zafira? Que el que pecaba cayera muerto. Así la gente tendría temor de Dios. Imagínense que alguien que pecara cayera muerto así en la iglesia, como en Ananías y Zafira. Eso pasaba en la iglesia apostólica. Jesús les dijo a los apóstoles, a los que les retengan los pecados les son retenidos, y a quienes se los libren se les son librados. Y a Ananías y Zafira se los retuvieron, ¡pum!, cayeron muertos. Pero esto es algo muy bonito que nos recuerda cuál es el buen orden que Dios pide. Continuamos. Verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? ¿Que los amen? Que os apartéis. Que se apartéis de ellos. Un mandamiento apostólico es, hay una persona problemática que está peleando contra la sana doctrina, sácala. Está leudada y puede leudar a los demás. No dice ámala, recíbela. No, volvámoslo a leer. Dice, les ruego. O sea, es algo profundo. Les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Fíjense, ¿de qué? Del mensaje, de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a su panza. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El apóstol Pablo está vacunando a la iglesia para que tengan discernimiento y sepan diferenciar entre un falso maestro y un verdadero maestro, entre un falso profeta y un verdadero profeta. ¿Tú tienes la capacidad de diferenciar entre alguien falso y alguien verdadero? ¿Lo tienes? El apóstol Pablo les dice, tienen que tenerlo. Se llama discernimiento. ¿Cómo se adquiere el discernimiento? Bueno, el discernimiento se adquiere de tres formas. El discernimiento se adquiere leyendo la Biblia. Si tú no lees la Biblia, no vas a tener discernimiento, porque discernimiento es juzgar, es diferenciar entre blanco y negro. Eso es discernimiento. Si tú no lees la Biblia, tú no vas a conocer la voluntad de Dios para poder diferenciar. Segundo, si tú no tienes vida de oración,
Dios no te va a dar la sabiduría de lo alto y la revelación para poder diferenciar, porque muchas veces necesitamos revelación, que Dios te diga, este no, algo te pica, algo te da mala espina, este no. Eso se da en oración. Y tercero, el discernimiento se obtiene cuando tú escuchas a alguien sano. Vas a poder saber cuando alguien está corrompido. Por ejemplo, si tú nunca has visto la luz, tú no puedes diferenciar la luz de la oscuridad. Necesitas conocer la luz para saber que sí es luz y que es tinieblas. Cuando tú escuchas a un predicador sano, y luego cuando escuchas a un predicador torcido, tú los comparas, tú aprendes a diferenciar a uno sano de uno torcido. Pero déjame decirte, por cada predicador sano hay 1000 torcidos. Por cada predicador sano hay 1000 torcidos. Por alguna extraña razón, la cizaña crece más que el trigo. No sé por qué, pero ser malo es más fácil que ser bueno. Ser malo, pecar es más fácil que obedecer. La cizaña crece más fácil. Miren, si yo les predicara dinero, si yo les predicara prosperidad, si yo les predicara abundancia y milagros, aquí estaría lleno. Pero yo no les voy a predicar eso. Yo les voy a predicar la verdad, arrepentimiento, santidad, justicia. Yo no te voy a predicar que Dios te quiere hacer rico, porque no es cierto. Dios quiere que te niegues a ti mismo, cargues tu cruz y le sigas. Dios te va a proveer, sí. Te va a proveer alimento, te va a proveer techo, te va a proveer una familia, te va a proveer ingresos si eres obediente, pero no te va a hacer rico, porque Dios te ama, y hacerte rico es aborrecerte, porque los ricos la tienen bien difícil para entrar al cielo. Por eso Dios no te quiere hacer rico. Jesús lo enseñó. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja a un rico entrar en el reino de Dios. Jesús no te quiere hacer rico. Es más fácil que vivas una vida de pobre pero que te salves, a que vivas una vida de rico y te apartes. Pero Dios te va a proveer, no tengas miedo, si lo pones en primer lugar. Pero es a lo que voy. Aquí dice que se aparten de ellos, porque esas personas sirven a su propia panza. Le sacan dinero a la gente. Y por culpa de esos herejes, por esos amantes del dinero, falsos maestros, los que predicamos la verdad, la pagamos. Ahora la gente ya está así asustada, ya no quiere ofrendar. Para un proyecto de Dios, un comedor, una casa hogar de niños. Ya la gente ya no quiere dar dinero por culpa de los ladrones. Hacen mucho daño. Mucho daño. Pero la Biblia enseña eso. Entonces la iglesia apostólica era una iglesia, detectaba rápido a los falsos y va para afuera. Pero la iglesia de hoy, no. La iglesia de hoy, las iglesias de los falsos están abarrotadas, porque ahí les predica lo que la gente quiere oír. Y aquí no es lo que quieras tú oír. Cuando vas al doctor, ¿qué prefieres? Que el doctor te diga, ni modo, 15 inyecciones, te voy a meter a terapia, te voy a dar un tratamiento que te va a doler, pero vas a sanar. A otro doctor que te diga, todo está bien, mire, usted está bien sano. Y no es cierto, estás a punto de que te dé un infarto. Tus arterias están al borde del colapso, llenas de triglicéridos. Y te dice, todo está bien, no pasa nada, tienes muy buena salud y casi te mueres. ¿Qué doctor quieres? ¿El que te dice la verdad o el que te pone solamente aspirinas? Que te diga la verdad. Eso debemos hacer. Y aquí predicamos la verdad del evangelio. El borracho no entra al cielo. El mentiroso no entra al cielo. El ladrón no entra al cielo. El homosexual no entra al cielo. Etcétera, etcétera. Hay que arrepentirse y creer en Jesús para ser salvos. Muy interesante, ¿verdad? Verso 19.
Perdón, ahí dice, con suaves palabras, el 18. O sea, ellos cuando engañan no usan palabras complicadas, suaves palabras y lisonjas. ¿Engañan los corazones de quiénes? ¿Qué es alguien? ¿Qué es un ingenuo? Un ingenuo es alguien que toda se la cree. Eso es un ingenuo, toda se la cree. Los falsos maestros tienen la característica de que hablan cristiañol. Si se fijan, yo no hablo tanto lenguaje religioso. Hermano, Dios te bendiga, la provisión, la promesa, los pactos. Sí hablo la palabra de Dios, pero yo no hablo un lenguaje tan elevado en cuestión religioso. Yo soy más sencillo. Una de las características de los falsos maestros es que son muy hábiles en hablar palabras espirituales. Hermano, Dios te bendiga, la bendición del Señor esté contigo. Y son puras palabras religiosas. Yo no te voy a saludar así. Aunque sí quiero que Dios te bendiga, yo no te voy a saludar así, porque yo cuando te demuestre que quiero que Dios te bendiga, lo voy a hacer de corazón, no como muletilla. No que esté mal, pero ellos usan ese tipo de palabras, lisonjas, palabras suaves, engañan, pero no son reales. Y yo te pido, por favor, que a partir de hoy, tú le pidas a Dios que te dé discernimiento para saber diferenciar entre un lobo y una oveja, que en realidad es muy fácil, porque el lobo tiene dientes, la oveja no muerde. El lobo tiene garras. Y a pesar de que es tan fácil diferenciar una oveja de un lobo, hay millones de personas que no pueden. ¿Cuál es el peligro del lobo? El peligro del lobo son varios peligros. Se queda con tu dinero y se queda con tu alma. Y te mueres y no te salvas, porque no te predicó la verdad. No te enseñó qué era lo que tenías que hacer para agradar a Dios. Los lobos son peligrosísimos. Y el apóstol Pablo dice, sáquenlos. A veces el lobo es el pastor, pero a veces el lobo es una oveja disfrazada. Un lobo disfrazado, más bien. A los lobos no siempre están en el púlpito. Los lobos también pueden estar en una silla. Cuídense. Acuérdense que a la iglesia venimos a buscar a Jesús. No tropieces por culpa del hermano. A la iglesia vienes a buscar a Jesús, vienes a buscar su palabra. Aquí en la iglesia a veces la gente te va a fallar. Yo te voy a fallar a veces. A veces yo voy a llegar cansado del trabajar y no te voy a saludar con la sonrisa que tú esperabas. A veces vengo triste porque algo me pasó y no te voy a abrazar como tú esperabas. No me abrazó, no me saludó, ya me voy. Falto de amor, no refleja a Cristo. No, por favor. Hay que diferenciar, hay que ser maduros, hay que ser sabios. Vienes a buscar a Jesús, pero cuando tú identificas que te están predicando levadura, córrele o córrelo, cualquiera de los dos, pero haz algo, ¿verdad? Ya casi acabamos. Verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ah, qué bonito versículo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mi pregunta es, ¿la iglesia funcionaba sin Pablo? ¿Sin el apóstol? Sí, perfectamente. La iglesia funcionaba sin el apóstol perfectamente. ¿Qué era lo que necesitaba la iglesia? Ese verso nos lo dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Su gracia, que es su poder para obedecer, que es la unción de su Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. La gracia del Señor Jesucristo es lo que necesita la iglesia. La cobertura es el Espíritu Santo, no es una persona. Esa es, por así decirlo, el clímax de lo que necesitamos aprender. La gracia de Jesús sobre mi vida, que me vaya transformando.
Y en el 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, ahí está Timoteo, el famoso, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, escribí la epístola. Cuando yo te pregunte, ¿quién escribió Romanos? Fue Tercio, no fue Lucas. No fue Lucas. Yo, Tercio, escribí la epístola. Si no fuera por eso, no hubiéramos conocido a Tercio. Es importante que tú sepas quién escribió el Nuevo Testamento. Tercio lo escribió de boca de Pablo. Os saludo en el Señor. También Tercio era cristiano. Os saluda Gayo, hospedador mío. Y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Otra vez, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué interesante que casi todas las cartas de Pablo, e incluso las de Juan, terminan con esta frase: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Por qué terminan con esta frase? ¿Por qué? Porque de todo lo que aprendimos hoy, lo que va a darnos crecimiento espiritual no es mi cerebro que recuerde lo bonito que estuvo. De todo lo que aprendimos hoy, lo único que nos va a hacer crecer espiritualmente es la gracia de Jesús. Que la gracia de Dios va a usar todo lo que aprendimos para transformar nuestras vidas, para crecer en Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Doble. Y ya la doxología final significa la despedida. Eso es una doxología. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a rescatar una que otra cosa de aquí y terminamos. Dice, al que puede confirmarnos en el Evangelio. ¿Quién es quien nos confirma en el Evangelio? Es Cristo. Si por ejemplo, tú algún día Dios te tiene pensado ser pastor, yo no sé. ¿Quién es el que va a hacer la obra? Es Dios. Incluso si tú te apartas, Dios va a ir por ti. Eso dice la Biblia. Él nos confirma. Él es el que nos planta. Él es el que, si nos vamos saliendo, hey, ven para acá, tú eres mío, aquí te quedas. Él nos confirma en el Evangelio. Y este Evangelio es de la predicación de Jesucristo y es una revelación de un misterio que fue oculto por siglos y siglos. Pero nos fue dada, manifestada ahora por las Escrituras, lo entendemos. Esto que acabamos de leer es un misterio oculto. La eclesia de Cristo, la novia de Cristo. Así es como Dios quiere que su iglesia funcione. No es mandamiento de hombres, no es una religioncita que tal o cual se inventó. Es el anhelo de Dios Todopoderoso, cómo quiere que funcione su iglesia. No es una recomendación, es una orden. Y dice aquí, ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, para que todos obedezcan a la fe. Y termina dándole gloria a Dios, diciendo que Él es el único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por este mensaje tan bonito. Pareciera que el capítulo 16 de Romanos pues sea un capítulo simple, que solo son nombres y despedidas, pero vimos cuánta riqueza hay en este capítulo. No debemos de menospreciar secciones de la Biblia. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu gracia, por esta riqueza, Señor, de la Escritura, porque hoy venimos a alimentarnos de lo que es de arriba, Padre Celestial, de lo que es de arriba. Señor, pensamos, estas personas ya están en el cielo, ya fueron aprobadas en Cristo, eran personas reales como nosotros, y ya están en el cielo, ya vencieron en Cristo. Así como Gallo, Flegonte, todos estos, Narciso, todos estos, Señor,
Todos los que nombramos hoy ya están en el cielo y vencieron. Ayúdanos a vencer a nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos a vencer. A ti sea la gloria y la honra. Confírmanos en el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.